Vamos a presentar la primera clase del módulo 4 que va a estar a cargo de Cecilia Robert. Cecilia se graduó como licenciada en Trabajo Social en la Universidad Nacional de Cuyo y se encuentra realizando un doctorado en Ciencias Sociales, patriarcales, violencia contra las mujeres e infancias racializadas. Actualmente es integrante del equipo interdisciplinario en con discapacidad en tratamiento de diálisis y colaboradora fundadora de los grupos de niños y niñas y adolescentes organizados en La Veleta y la Antena por el protagonismo infantil. A lo largo de su trayectoria profesional ha formado parte de numerosos equipos técnicos e interdisciplinarios dedicados a la orientación y apoyo en las trayectorias escolares, educación sexual integral, atención y protección de derechos de niños, niñas y adolescentes discapacidad y sus familias. En el espacio de la rehabilitación, en el Servicio de Protección de Derechos y Albergue, Hogar de Antú, Asociación Civil, Centro de Personas con Capacidades Diferentes, creación del Servicio Social en el Hospital Malargüe, atención de adolescentes responsables de consejerías de salud sexual y salud reproductiva para adolescentes, Comité de Evaluación de Mortalidad Infantil, Taller de Mujeres y de Salud con eje en alfabetización. También se ha desempeñado como responsable del diseño, implementación y coordinación del valoración crítica del trabajo con adolescentes en situación de encierro, tarea realizada en la Dirección de Responsabilidad Penal y la Asociación Civil de Apoyo a la Niñez y Adolescencia. Ha realizado numerosas diplomaturas y posgrados vinculados al Estado y políticas públicas de la perspectiva feminista, género y parentesco desde la antropología, pensamiento andino y feminismo descolonial, sobre embarazo y maternidad en América Latina, culturas de infancia en América Latina, familia, niñez y adolescencia. Asimismo, se ha capacitado en temáticas como la infancia, educación y filosofía, y se ha desempeñado como docente en diversas cátedras de educación integral, protagonismo infantil, electiva, adultocentrismo y culturas de la infancia. Ha desempeñado como cofacilitadora del Conservatorio Prácticas Socioeducativas para la Formación de Niños, Niñas y Adolescentes. Y además ha realizado numerosas publicaciones, entre ellas reseñas de urbanismo infantil y trabajo social a través de la revista Social Infancias, coeditora del libro Protagonismo Infantil y Trabajo Social de María Lidia Piotti, y diversos artículos como Consentimiento Informado en Niñas Gestantes. Así que le damos la bienvenida a Cecilia, es un gusto tenerla con nosotros, como en otras capacitaciones que hemos tenido el honor de poder escucharla. Así que te damos la palabra, Cecilia. Bueno, buenas tardes con todos y todas. Para mí es un placer y un privilegio estar desde un poco lejos, desde Mendoza, en un espacio que siempre van a ser posibilidades de diálogo y de disputa de sentidos, y en ese sentido también para mí es un momento muy importante de agradecimiento al equipo de Santa Cruz y bueno, con una responsabilidad enorme. Me han investigado un poco, lo que podría decirles en síntesis es que he trabajado mucho en relación a las infancias, he trabajado mucho. Me defino principalmente como una trabajadora junto a la infancia y en ese sentido también como una militante de los temas de infancia, ya con casi 20 años de ejercicio de la profesión. Ahora que revisaban, iba pensando en todos los aspectos que he desarrollado, pero simplemente decirles eso, pensar que me posiciono hoy como, más que como docente, como militante del espacio de infancia, y que mi lugar de inscripción, mi lugar de referencia es la organización social de la que hago parte, La Veleta y la Antena, organización que trabaja para lograr prácticas de protagonismo infantil, esto es de actoría política de niños, niñas, adolescentes en una localidad de Mendoza, conozcan, está ubicada en Luján de Cuyo, un departamento del Gran Mendoza, en una zona rural. Ugarteche además es una comunidad que está integrada principalmente por migrantes bolivianos, y trabajar con infancias racializadas también ha permitido que aprenda otras lógicas, otras maneras de trabajo,
Y en ese sentido, mi presentación de hoy es en diálogo, es una contribución pequeñita de una práctica viva que está haciendo y que de manera cotidiana estoy junto a niños, niñas y adolescentes. Pero bueno, dicho esto, me va a tocar una clase virtual y les va a tocar una clase virtual con algunas características, porque sí me gusta que sean diálogos, sí me gusta que puedan opinar y no es tan sencillo cuando es tanta gente. Quiero proponer, hablábamos recién con Jennifer, de poder hacer continuada el tiempo que tenemos, no hacer interrupción, sí dar lugar a las distintas voces y en todo caso si se termina un poquito antes, terminar un poco antes, pero con la intención de poder mantenernos concentrados, concentradas, poder compartir este momento y en función de lo que surge hoy también hacerles la propuesta para la semana que viene. ¿Están de acuerdo? Hacemos eso y si no van a apagar las cámaras, los micrófonos y yo no me enteraré. No pasa nada, hacen su break si lo tienen que hacer. Pero me gustaría hacerlo entonces de corrido. Eso es una de las cosas. Otras de las cosas que siempre hacemos con todos los espacios pedagógicos que emprendemos es decir que son espacios de diálogo y son espacios también para construir colectivamente. Yo tengo en este momento un rol que es poder contarles la experiencia mendocina, la experiencia que llevamos adelante con un colectivo y me gustaría que ustedes pudieran ir diciendo. Si les resulta escribir, es más difícil para mí llevar el chat, pero yo voy a intentar registrar lo más que pueda. Y si les quedara cómodo, sé que a veces nos da más apuro porque somos muchas personas, pero si les quedara cómodo, al menos encender micrófono y mencionar algún comentario cuando quieran que me detenga. ¿Les parece bien? ¿Lo intentamos? Les quiero preguntar, porque eso sí que no lo sé, si por lo menos en el chat me pudieran decir de qué carreras, de qué trayectos vienen para yo también saber con quiénes estoy. Algunas carreras o quien quiera mencionar desde dónde vienen. Alguna profesión. ¿Me encuentro alguna colega, algún colega? ¿Eh? Exacto. Ahí están las colegas. Hay gente de muchísimas disciplinas. Miren si no tenemos para pensar la infancia desde miradas tan eh, particulares en todas las carreras que hay acá. Y desde todos los contextos de donde escriben. Muy bien. Muy bien. Eran re participativos. Perfecto. No sé si voy a alcanzar al ritmo a lo que escriben, pero lo vamos a intentar. Bueno, un gusto entonces ahora sí con ustedes. Voy a hacer una presentación que intenta ordenar las ideas para poder compartirles. Parte de mi experiencia tiene que ver con em, formarme dentro de una teoría crítica que es el protagonismo infantil, una teoría crítica que nace en América Latina, y no es sencillo compartir una teoría que lleva 40 años de desarrollo en el continente en una clase. Entonces lo que sí quiero hacer es presentar un poco mi propuesta para que ustedes la conozcan y en función de esto veremos en qué cosas debemos desarrollar, ampliar. Hasta acá entonces sabemos desde dónde empezamos. Este es el módulo 4. Ustedes ya han recorrido camino. Algunas cosas yo las he tenido en cuenta justamente para poder eh, alimentarlas, retroalimentarlas, avanzar, pero sí que ya tienen un camino recorrido en torno a los contenidos del sistema de protección, a los derechos de convivencia familiar, a las medidas de protección y excepción, y este eje tiene ya más que ver con la red interinstitucional
y con la necesidad de poder identificar quiénes estamos, quiénes somos las personas y quiénes somos los recursos desde los servicios provinciales y locales para poder trabajar en la prevención, en la promoción y en la atención integral de los derechos de niños, niñas y adolescentes. La propuesta que yo les traigo es una propuesta muy respetuosa, pero que intenta un enfoque crítico de las prácticas sociales profesionales, y pongo junto a infancias y adolescencias porque también es una ambición, una pretensión. Lo que vamos a intentar es a revisar em, lo que hacemos, con énfasis en poder pensar los pendientes, en poder pensar los desafíos y poder ver, decimos a veces, necesario hacer un diagnóstico pesimista que nos permita luego generar horizontes de alternativa, de esperanza, humanizantes. Entonces les voy a mostrar los objetivos que están en la próxima imagen, que ahí sí tengo un poco de ayuda para yo concentrar. Muchas gracias. Hemos hecho este recorrido. Ustedes tienen en este módulo, están señalados estos temas de acá, la conformación de los equipos de trabajo, lo grupal, lo institucional. Esto no tengo nada nuevo que decirles, simplemente vamos a revisar cómo lo vamos haciendo, herramientas metodológicas de articulación y coordinación de prácticas y políticas de niñez, y agregamos también estrategias integrales de intervención por infancias y adolescencias con el interés de poder revisar las políticas públicas y su implementación. Eso lo vamos a hacer en la siguiente vez. Miren cómo está pensado. Vamos a hacer unas clases sincrónicas porque entiendo que también es la mejor manera de poder intercambiar. Esta primera vez con una introducción que es más de orden teórica epistemológica para poder dar a conocer cuáles son los marcos teóricos desde donde parto y cuáles son los contextos desde donde parto, para hacer la semana que viene ya una revisión del cómo lo hacemos o del cómo lo podemos hacer. Y ahí sí hacemos una revisión que es metodológica y es ético-política, pensando entonces en poder diseñar escenarios de posibilidad. En esta introducción teórica y epistemológica vamos a hacer aspectos generales y después ustedes van a tener una clase con profesionales locales de Santa Cruz para poder mirar ahí sí todos los recursos que tienen a nivel local del sistema de protección y además todos los protocolos que, si bien tienen características generales a lo largo y a lo ancho del país, después tienen también sus especificidades en las regiones. Tengo entendido que ahí también van a poder encontrarse con algunos actores sociales y con algunas referentes de políticas para poder conocer ampliamente cuál es la conformación de estos equipos de trabajo y qué sucede en Santa Cruz desde lo institucional. Institucional y organizativo. También las organizaciones sociales, saben ustedes que tenemos un rol muy importante desde el paradigma de protección de derechos. El 12 de octubre hay un cierre, vamos a hacer un poco de síntesis, hay una fecha de examen y una fecha de recuperatorio. He visto los exámenes anteriores, les quiero hacer una propuesta, pero eso lo vamos a hacer al final de la clase, para que no les lleve demasiado tiempo, pero para que nos permita valorar las prácticas que hacemos y ver si podemos dar alguna, generar, pensar alguna posibilidad de cambio. Eso entonces es lo que estructura el día de hoy. Y si quieres, Karim, vamos a mostrar eh, algunas notas preliminares sobre el posicionamiento. Me interesa decirles que desde los contenidos que ustedes ya trabajaron en la especialización hasta acá, este módulo pretendemos que sea una revisión crítica, y agrego respetuosa, de nuestras prácticas profesionales, que podamos decir qué cosas nos faltan, qué cosas podríamos hacer mejor con el interés de poder modificar. Buscamos la construcción de horizontes políticos, epistémicos y éticos para las infancias y adolescencias, basados en la solidaridad y la justicia social desde profesiones constitutivamente humanizantes. Y esto es que tenemos una responsabilidad sobre una generación entera, y en ese sentido
es desde esta posición que la voy a presentar. Y además, como trabajadores y trabajadoras. Pero vamos a revisar nuestro rol profesional, porque impacta de manera directa en la vida de los niños y las niñas y sus familias, también de las comunidades. Me pienso trabajadora, esto es para poder revisar también las condiciones en que hacemos la tarea, pero en este apartado en particular vamos a poner el énfasis sobre todo en el rol profesional. No es independiente de las condiciones laborales, pero sí es una deuda que tenemos con los contenidos de la forma de trabajo hacia la infancia. Pensando que las condiciones laborales también tienen que ser un tema de análisis, pero que para mí va a ser muy difícil de abordar, dado que estoy en otra región. Me sería un poco complejo, tendría que tener algunos otros elementos. Escuchaban por ahí que hemos hecho un poco la referencia a esta autora, María Lidia Piotti. Es trabajadora social, es cordobesa, ha sido ella militante por los derechos humanos y por los derechos de las infancias durante toda su vida, y este libro, Protagonismo Infantil y Trabajo Social, recupera muchas de sus experiencias y sus escritos a lo largo de toda su trayectoria profesional, que pudo lograr trabajar dentro del protagonismo infantil desde los años 70, incluso con los hijos e hijas de, de la dictadura militar, para poder reconstruir la memoria, y tiene unas experiencias que son absolutamente interesantes y que las vamos a tomar respecto a tanto lo metodológico como todos los aspectos que tienen que ver con la investigación junto a niños y niñas. Ese trabajo ya lo vamos a pasar digital, recientemente está digital, pero es una referencia que para mí es muy importante por lo que implica en la historia del protagonismo infantil en la Argentina y en América Latina. Marily Piotti menciona este aspecto y ahí empezamos a desarrollarlo, y es que las estrategias de trabajo con niñas, niños y adolescentes tienen particularidades que hacen a la subjetividad, ¿no?, de los niños y las niñas. Pero también, dice Marily, y dicen otros autores también, a nuestra posición asimétrica como adultos y adultas en la intervención. Vamos a desarrollar nuestro objetivo desde esta singularidad. Tenemos una relación asimétrica doble, podríamos decir, por nuestra condición de ser adultos y adultas y por nuestra condición de ser profesionales. Eso implica una doble relación en donde tenemos, de alguna manera, en los discursos comunes y en los discursos hegemónicos, las profesiones somos quienes tenemos un cierto poder, somos quienes sabemos, quienes podemos diseñar la tarea con la infancia, muchas veces hasta obviando a la infancia. Vamos a tener en cuenta entonces esos aspectos. Si querés, Karim, podés pasar a la próxima. Esto primero voy rapidito, además porque siempre hablo rapidito, porque son temas que ustedes ya han desarrollado. Simplemente yo quiero retomar del paradigma de protección de derechos, que es un hito trascendental en la vida de los niños y las niñas. Para quienes nacimos antes del 89, fuimos personas que nacimos sin derechos. Los derechos estaban más pensados en términos de obligaciones para los adultos y las adultas, y eran bastante acotados. El paradigma permitió una concepción de infancia y adolescencia que hace a la vez cambios que son muy importantes, el hecho de que sean sujetos de derechos, en los destinatarios, porque instituye la igualdad, esta idea de políticas universales para niños y niñas. Esos destinatarios también cambian en función de lo que era el paradigma de control social. En los contenidos, porque salimos de las medidas de judicialización y avanzamos hacia la defensa de los derechos. Algunos de estos elementos tienen continuidad, lo sabemos, porque venimos de una historia de más de 100 años de patronato, de paradigma de control social, y nos demoramos bastante en producir cambios culturales, pero tienen algunas continuidades. Esto no es de un día para el otro, pero sí son cambios que se plasman luego en las legislaciones. También tenemos cambios en las metodologías, lograr superar ese circuito que pensaba siempre en la infancia en riesgo,
o con potencialidad de riesgo y que siempre terminaba o bajo la tutela del Estado o con condiciones punitivas, represivas, en lugar de aplicar garantías, que es lo que tenemos hoy en un Estado democrático y ojalá que lo podamos cuidar. Y en la gestión, al coordinar las distintas jurisdicciones, eso también es un hecho que hemos naturalizado, pero que necesitamos volver a revisar porque es un esfuerzo enorme poder pensar un sistema que protege a las infancias, ya no la infancia de cada quien en su ámbito familiar, sino la infancia como ciudadanos y ciudadanas de todo nuestro territorio. Y acá también tenemos algunos poderes diferenciados, pero que se complementan para garantizar derechos. Eso ustedes ya lo tienen sabido, lo recupero simplemente y me voy a la quinta para decir los irrenunciables. A la próxima, aquí. Estos son los irrenunciables. Acá sí podemos hacer algunos altos si los necesitan. Vamos a mirar críticamente que, siendo nuestros irrenunciables, estos van a ser incluso los indicadores que en la próxima clase retomemos para evaluarnos cómo estamos haciendo nuestro trabajo con infancias o junto a infancias. Son irrenunciables y son categorías que podrían perfectamente vaciarse de contenido si no tengo en cuenta cuál fue el sentido en su origen y si esto no lo defiendo como luchas también sociales. Los derechos humanos, además de ser ganancias en términos de normativa, son resultados de luchas sociales y que tenemos que poder darle esa entidad y sostenerlos, no vaciarlos de contenido. ¿Cuáles son los irrenunciables que tenemos en nuestra forma de trabajar con la infancia? La idea de interés superior, que eso ustedes ya lo han trabajado largamente, con la salvedad de poder entenderlo como mandato de cuidado prioritario para las infancias, y esto es también no desconocer que muchas veces en nombre del interés superior podríamos muchas veces tener prácticas que sean diferentes a este cuidado prioritario, ¿sí? Tener esa advertencia. El derecho a ser oídos y que la opinión sea tenida en cuenta. Acá me gusta que ustedes conozcan, seguramente muchos ya lo saben, pero el Comité de Ginebra, que es el comité internacional que revisa, está conformado por expertos y expertas que revisan cómo van los países que han firmado la Convención de los Derechos del Niño, cómo van logrando sus objetivos y hacen observaciones. La observación número 12 es al derecho de la participación y lo que aclara el comité es que tengamos en cuenta que el derecho a ser oídos y que la opinión sea tenida en cuenta, valga la redundancia, siempre tenemos que tener presente que la edad no determina la trascendencia de las opiniones. ¿Sí? Eso es bien importante. La edad no lo determina. Lo que importa para que un niño o niña pueda ser tenido en cuenta es que la información que maneje tenga que ver con las experiencias vividas, con los contextos, con sus entornos, con sus experiencias sociales y culturales. Tienen que evaluarse entonces en la singularidad. Y eso me parece muy importante que lo tengamos presente también. Entonces, la edad no como un determinante, sino todos estos aspectos. La autonomía progresiva también, ahí miraba que en los temas anteriores lo han trabajado, incluso aplicado. La autonomía progresiva permite la libertad y es una condición de dignidad y parece eh, la mejor herramienta para lograr también la formación de ciudadanos y ciudadanas, para el derecho de la participación, para que puedan tener parte en los asuntos que les conciernen, para que sean considerados parte de la sociedad, niños y niñas, pero suele ser una categoría que también a veces la tomamos arbitrariamente, por eso la referimos ahí. Otra característica y otro pilar irrenunciable es la corresponsabilidad. El Estado es garante, eso lo tenemos clarísimo, pero no es el único actor y ahí aparecen las familias, la sociedad en su conjunto, las organizaciones sociales también como garantes de la promoción y la protección de estos derechos.
corresponsabilidad, que es algo que vamos a trabajar transversalmente. Vamos a pensar los equipos de trabajo. Los equipos de trabajo también pensados como sistemas de interdependencia y también como equipos que necesitan tener tienen algunas necesidades operativas y eso implica algunos roles que tienen que estar dentro de los equipos de trabajo. Podemos ampliar, pero principalmente saber que esos roles en los equipos, que pueden hasta ser rotativos, tienen que tener un direccionamiento, tienen que tener un encuadre y tienen que tener una instancia de supervisión. Poder trabajar para la infancia con estas distintas miradas implica una tarea que sea interdisciplinaria, como diálogo entre las disciplinas. Podríamos ser multidisciplinarios y no lograr esa retroalimentación entre distintas disciplinas, esa contribución que hacemos las diferentes disciplinas para poder entender sobre todo las estructuras profundas, sobre todo las causas de problemáticas. Cuando decimos pensar uno a uno, esto es la singularidad, pero siempre, o al revés, nunca desenchufado de las estructuras económicas, políticas, sociales a las que hace parte, y para eso la interdisciplina, la mirada desde la complejidad, podría permitirnos trabajar mucho más sostenidamente la tarea con la infancia. Las redes intersectoriales, esto también es fundamental. Yo creo que ahí las experiencias son bien diversas y que quienes podemos trabajar en red, quienes logramos construir redes intersectoriales, logramos también un soporte a la tarea. Trabajar en soledad con situaciones complejas hace que en general no resolvamos demasiado, hace que nos frustremos muchísimas veces y que además termina siendo nuestra tarea un como sí, y en infancia eso no nos puede pasar porque tenemos un impacto concreto en la vida de las infancias. Entonces, bueno, pensar las redes también como soporte, la necesidad de ampliarlas, la necesidad de revisarlas críticamente, la necesidad de ir ajustando las formas en que lo hacemos. Eso también como muy importante. Convención de los Derechos de la Infancia. Sabemos que eso también sostiene todo esto que me he mencionado. Con las tareas de promoción, prevención, asistencia y protección, lo tienen súper desarrollado. Y cuando yo les revisaba lo que ya habían trabajado, veía que nos faltaba, que deberían eh, aparecer fuertemente la idea de la participación. El derecho a la participación de la infancia es puerta de entrada al ejercicio de todos los demás derechos. Cuando hablamos de autonomía progresiva, lo que decimos es la posibilidad de niños, niñas, adolescentes de ejercer los derechos, porque titulares ya son titulares de sus derechos, pero para poder ejercerlos necesitamos que se implementen políticas que permitan la participación. Eso no estaba tan remarcado, lo remarcamos. Por otro lado, la formación, evaluación y supervisión constante que promueva la participación, lo seguimos poniendo como puerta de entrada. La formación, la evaluación y la supervisión, que trabajamos con vidas humanas. Trabajamos con niños, niñas, adolescentes, nunca en gueto, trabajamos con sus familias, trabajamos con sus comunidades. Y hay una advertencia que hacen algunos autores y es que, en sentido muy, muy general, el mundo adulto tiene como ventaja o desventaja que ya ha transitado la vida de la infancia y muchas veces ese es un inconveniente para creer que entonces ya sabemos cómo se hace, ¿no? Y ya vamos a mirar que pensar la infancia implica un montón de otros desafíos y que es de las tareas más difíciles. Habitualmente se piensa que trabajar con niños, niñas, adolescentes es de las tareas más sencillas. Es un trabajo que está altamente feminizado y da la sensación de que además es una tarea que hacemos de manera natural, ¿no? Las mujeres cuidamos de las infancias. Es una característica, pero vamos a mirar que no es natural y vamos a mirar, y yo creo que ahí son las experiencias de ustedes las que van a poder aportar. No es nada fácil trabajar con niños, niñas, adolescentes, sobre todo
de niños, niñas y adolescentes en circunstancias difíciles, en momentos que atraviesan de la vida que, que son difíciles. Protagonismo infantil también es un paradigma, es una teoría latinoamericana, tal vez algunos lo han escuchado, yo ahí voy a hacer un altito para escucharles también. Es una teoría que nació en una práctica política, nació de la mano de niños, niñas y adolescentes en Perú, que empezaron, de jóvenes en realidad, que empezaron a tener en cuenta que niños, niñas y adolescentes debían recibir formación sobre, en ese momento no se hablaba tanto así de derechos, pero sí de todas las condiciones de injusticia, en un momento en donde América Latina vivía dictaduras militares. En ese contexto nace una práctica política que implicó que muchos niños y niñas accedieran a formación, pudieran discutir qué les pasaba en escenarios de mucha pobreza, por qué les pasaba, y que pudieran pensar además, de manera colectiva, alternativas, formas de salida, líneas de fuga, cómo hacer para, en esos momentos de dificultad del país, eh, pudieran pensar alternativas. Esos niños y niñas se siguieron formando. Perú lleva 40 años de formación en protagonismo. Esos niños y niñas participaron de la conformación, la consolidación de la Convención de los Derechos del Niño. La historia de la Convención es una historia larga, llevó muchísimos años lograr ese acuerdo internacional, y si ustedes se fijan, de las dificultades más grandes que tuvo la Convención fue lograr que muchos países se pusieran de acuerdo con temas tan complejos como la religión, en temas tan complejos como los conflictos armados. Y en ese momento, aquellos colectivos que tenían organización infantil lograron un artículo que le damos poca importancia, que tiene que ver con todos los artículos de participación. La Convención habla del derecho a la libre asociación y nuestra ley nacional también lo tomó. La libre asociación como una posibilidad de que niños y niñas se reúnan y adolescentes se reúnan para pensar qué les pasa, por qué les pasa y también los puntos de salida. Es un paradigma entonces que nace casi a la misma vez que la convención, un poquito antes, desde los 70, no interrumpe el paradigma de protección de derechos de niños y niñas, sino que hace hincapié en la posibilidad de la participación política, de la actoría social de niños y niñas. Y me interesa que sepan además que es una teoría latinoamericana crítica, porque además nuestra formación en infancia suele estar de la mano de las teorías desarrollistas. Hemos estudiado todas nosotras, todos nosotros, las teorías desarrollistas, o enfoques que tienen más que ver con las teorías de evolución de especie humana, y tenemos esta teoría que además tiene hoy expresiones en toda América Latina. En Argentina llegó de la mano de Marily Piotti por un lado y de la mano de Jujuy por el otro, eh, hoy resistiendo, todo su pueblo resistiendo en Jujuy, y, y el protagonismo infantil como marco teórico hoy circula en universidades como la UBA, la Universidad Nacional de Cuyo fuertemente, hemos hecho ahí las diplomaturas de protagonismo, se está armando ahí una maestría en protagonismo, porque justamente lo que hace es reafirmar lo que dice la convención en términos de participación. Expresiones en toda América Latina, pueden buscarlo, van a encontrarse con niños y niñas que participan, que inciden en política, que son parte de sus comunidades. Y el último irrenunciable hasta acá, porque creo que hay unos cuantos más, es una categoría que viene de la mano de los feminismos negros, de los feminismos chiclanos, y que lo que permitió de la mano en ese momento de algunas abogadas era poder poner sobre la mesa la necesidad de entender de manera compleja las experiencias singulares y mostrar que en el caso, por ejemplo, de las mujeres negras, no era la misma opresión la que vivían en torno a situaciones de violencia patriarcal cuando se era además negra o cuando se era además pobre o cuando se era además mujer. Podríamos agregar en nuestro cruce de interseccionalidad la idea de la edad, no es lo mismo ser niño o niña. Sí, hay un micrófono. Hasta acá llego y abro para que puedan opinar. Pamela, era un micrófono que se abrió.
comentario que quieran hacer hasta acá? Si conocían del protagonismo, si habían escuchado. Bueno, no avanzo. Yo digo que ordeno las ideas en función de la presentación, porque estos son temas que podemos desarrollar largamente. Ustedes irán valorando y después los podemos retomar. Pero sí me interesa que en la medida que algo les resuene o que quieran hacer un comentario, lo intenten. Eh, Voy a avanzar. ¿Quieres, Karim? Derechos humanos, nuestro irrenunciable. ¿Estás por allí? Muchas gracias. Así les voy a abrir micrófono porque me parece que es importante que veamos. Yo les decía desde el comienzo que hay un posicionamiento fuerte y unos irrenunciables, que es desde donde yo parto. Ese es un punto de vista, es una mirada, es mi mirada, es la mirada de la gente con la que comparto hace 20 años la tarea de acompañar en momentos difíciles en situaciones de niños, niñas y adolescentes, y también de acompañar procesos de organización de niños y niñas que van pensando eh, alternativas a sus experiencias vitales. Y entonces, desde que empecé a desempeñarme como trabajadora social, entendí, y esto también lo retoma Marilí, que tenemos unos fines que son históricos con la infancia, tenemos una deuda, podríamos decir, con las generaciones, como una injusticia de la humanidad. Esto ya no lo pienso en términos de país, lo pienso en general, y que va más allá de los derechos, tiene que ver con la pobreza y tiene que ver con el autoritarismo adulto. ¿Por qué lo señalo? Porque la primera pregunta que nos interpeló de la voz de un niño y una niña fue al comienzo de la carrera y tuvo que ver con entender, decía ese niño, ¿quién inventó que los adultos mandan y los niños obedecen? Y a partir de ahí las antenas estuvieron siempre muy alertas y empezamos a descubrir que el mundo adulto cuida a los niños y a las niñas de aquello que el mundo adulto también produce. Lo puedo pensar como mundo adulto en general, también lo puedo pensar como instituciones, lo puedo pensar como política, pero sí que es una pregunta que nos tenemos que hacer y que nos interpeló la práctica. ¿Cómo pensar que tenemos que estar generando, ¿no?, un sistema de protección que cuida a los niños y las niñas de aquello que nosotros mismos producimos? ¿Cómo entender eso? ¿Cómo responder a eso? Y por otro lado, que ya han pasado más de 30 años, casi 34 vamos a cumplir de la convención. Hay quienes dicen que entonces es un paradigma nuevo, un paradigma actual, pero en la vida de los niños y las niñas que transitan sus 10, 12, 15 años, que existan hace 34 años principios fundamentales y que no se respeten, siguen siendo una deuda histórica y un desafío para nuestra práctica. Acá sí me interesa que puedan decir alguna opinión sobre por qué creen que seguimos trabajando en pos de mejorar un sistema de protección y de cuidar a los niños y a las niñas de todo aquello que además acontece en un mundo en el que somos parte. ¿Alguien se anima a compartir? Quédate, Karim, en la pregunta. No te vayas, porque sí, yo esta la voy a insistir, esta la voy a negociar para que alguien se anime. No me van a dejar tanto rato sola. Un ratito me Hola, van a dejar y después alguien se atreve. Vamos. ¿Algún comentario? hola, buenas tardes, profesora. Buenas tardes, Beatriz. Sí, yo pienso que esto se debe a de que nosotros como adultos, de cierto modo, ya tenemos algo que no terminamos de deconstruir y de cierto modo esto de la infancia y todas estas cuestiones es como que algo que no lo tomamos en serio, ¿no? Y que los niños siempre, o sea,
levantar la voz a ellos les cuesta más y nosotros somos los responsables de hacerlo escuchar y de hacer valer esas voces, y si nosotros no estamos desconstruidos en esas cuestiones, tampoco lo vamos a poder hacer, ¿sí? Y hoy por hoy son los mismos niños los que nos van marcando el camino a nosotros, diciendo, no, 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 esto no es así, porque ahora ya tenemos infancia mucho más despierta, mucho más estimulada a lo que éramos nosotros, y ellos mismos nos van marcando por dónde a veces tenemos que ir, y siendo nosotros los adultos, ¿no? En estas cuestiones, con la educación, en esta cuestión de enseñarles los derechos y todas estas cuestiones, muchos niños son los que le marcan también el camino a los padres, ¿no? Y le hacen ver ciertas cosas que a ellos ni siquiera se les hubiera ocurrido, ¿no? Por este bagaje cultural que tenemos de hace años. Ajá. Me parece muy importante lo que mencionas. Gracias, Beatriz. ¿Quién más? Hola, profe, Ya. Hola, Lorena. ¿cómo estás? No, yo creo que es mucho más profundo, que no es solamente la cuestión de desconstruir, sino es el sistema en su conjunto, ¿no? Digamos, la pobreza es un problema mundial, bueno, en Argentina mucho más profundo en estos tiempos. Entonces, si no se solucionan los problemas por ahí de estructura, los niños siempre van a estar desprotegidos, porque por más que tengamos niños en aquellas familias donde se los educa en valores y se los protege y cuide, se les da una calidad de vida, ¿verdad? Siempre hay un otro niño que queda desprotegido, digamos, ¿no? Por más que tenga una mamá y un papá, está desprotegido porque no accede a, no sé, a lo básico, porque, bueno, más profundo como la agresión, la violencia, ¿no? Creo que en realidad es un modo de, como lo diría, lavar las culpas del mundo en el que vivimos, del sistema actual, digamos. No es un problema, como usted dijo al inicio, no solo en la Argentina, sino del mundo. Es más profundo, quiero decir, que desconstruirnos como individuos. Y no Perfecto. alcanza con leyes, digamos, ¿no? Ok, vamos a ir tomando todas. Yo creo que acá las opiniones van a ser válidas todas. Entonces lo que vamos a hacer es ir como aumentando la propuesta. Y después en todo caso hacemos una pequeña devolución. Gracias, Lorena. ¿Alguien más está por ahí? Cecilia, Alejandro, Alejandro, un gusto. un gusto, de Bahía Blanca. Sabes, pensaba, te escuchaba y pensaba también en esta posibilidad de no repetir la historia, nuestra historia por ahí, ¿no? Me acordaba cuando hablabas de un autor que habla de la generación del silencio, que no se nos permitía hablar, no se nos permitía opinar, y por ahí esta defensa, con tanto ahínco ahora por nuestros chicos, es como para que ellos recuperen la voz, la fuerza del grito y se hagan valer, ¿no? Y quizás lo que cuando uno por ahí no pudo en su momento brindar ese espacio de contención, esa mirada también, ¿no? Más allá de lo que las compañeras decían, que me parece sumamente importante, ¿no? Quería pensar también en eso, en dar una posibilidad de cambio también. Uno, Algo así como tener en cuenta la memoria histórica, ¿no? Como tener en exactamente, cuenta cómo fuimos para también poder hacer algunas modificaciones. Ajá. exactamente. Sí, sí. Gracias, Ceci. Gracias, gracias Alejandro. ¿Quién más se atreve? Hola Cecilia. Hola Daniel. A mí me parece que hay, en cuanto a cuestiones estructurales, hay un largo camino todavía por avanzar y por mejorar. Creo que es importante que tomar en cuenta que a pesar de todo lo que falta, hay cosas que sí tenemos, y, y es importante porque los que sí tenemos ganas de trabajar y apostar a eso, tenemos una gran herramienta, no solo una gran responsabilidad, sino tenemos como posibilidades de abrir el juego, de hacer que los chicos aprendan, que sepan, que esto que decías vos, ¿no? De habilitar espacios en donde el ejercicio de los derechos se dé por sí mismo y empezar a escucharlos, porque si no somos nosotros que tendemos, lamentablemente, quizás por la estructura, porque somos, como decías vos, ¿no?
del 80, las generaciones de los 80, tendemos a tratar de implementar estos derechos y muchas veces nosotros caemos en lo mismo, ¿no? Pensando no, desvalorizando la opinión del otro. eh, Quizás esta, digamos, si una propuesta es compleja, creemos que los chicos no son capaces y caemos nosotros en nuestra misma trampa. Y creo que hay eso, que hay un montón de cosas que faltan, pero hay un montón de cosas que sí tenemos. Y lo que sí tenemos lo tenemos que llevar al máximo y, y luchar un poquito más porque algo de todo esto que dice la ley, que está muy buena, una cosita más se dé en la realidad. Pero si no nos Ujú. comprometemos, no se puede. Esto de la corresponsabilidad es básica. Si no trabajamos en equipo y no le ponemos garra, no se va a poder. Muchas gracias, Daniel. Sí, yo les dije al comienzo que la intención era hacer un diagnóstico pesimista, en todo caso crítico de las prácticas que faltan, no para desconocer todo lo que tenemos. Yo comparto con vos que tenemos herramientas muy valiosas y que es otro contexto, pero sí para poder revisar por qué todavía seguimos. Yo pienso en todos los trabajadores que estamos con la infancia, que quienes estamos hace tantos años, nos encontramos con las mismas problemáticas. La pregunta un poco es ¿hasta cuándo, no? ¿Hasta cuándo? ¿Para siempre? Entonces, en base a esas preguntas es que surge esta intención de hacer un análisis crítico que es absolutamente pesimista, pero que intenta desentrañar cuáles son las causas de por qué es tan difícil, de superar esta forma, de opresión que podríamos mencionar como adultocentrismo, pero que también va a tener otras coordenadas, ya lo vamos a mirar, pero para poder pensar estos horizontes de posibilidad. Entonces sí me gustaba, también escuchar y sí valoro que vayamos haciendo el acento en todas las cosas que sí tenemos y cómo podemos reforzarlas, pero, pero venía con esta intención de poder también mirar qué cosas faltan, por qué seguimos trabajando, sobre las mismas problemáticas durante tantos años y por qué los niños y las niñas siguen reclamando que esta idea de que los adultos mandemos no es una condición natural. Eso creo que ha quedado claro. No es una condición natural la pobreza, no es una condición natural la violencia, no tiene que ver con que desde que el mundo es mundo, sino que hay cosas que tienen que ver con las acciones y la institucionalidad que le damos y que necesitamos revisar. Necesitamos salir de esta trampa de pensar que seguimos armando legislaciones y tenemos un montón de elementos y que las condiciones de la infancia todavía no podemos decir que está garantizado. Digo algo más y doy de vuelta a palabra. Hay quienes hablan directamente de niñeces, nosotras seguimos hablando de infancia porque la infancia etimológicamente significa sin voz. Y para nosotras es un recordatorio ético. Es saber que todavía falta, pero no como solamente desde esta mirada de que está todo mal. Tenemos muchas cosas que hemos revisado, lo han visto a lo largo de la especialización, que tenemos a favor, pero todavía falta. Y eso tiene que ser un poco el desafío de poder pensar que la próxima vez que vea mi trabajo me encuentro con una situación distinta, no que se repite y se repite y se repite. Un poco va por ese lado. Después hay algunos comentarios en el chat que me gusta también retomar, pero se me hace un poquito más difícil. Quiero leer por acá. Menciona Romina porque siguen siendo un sector de la población vulnerable, porque no todos los adultos son iguales en primera instancia, eh, al igual que las infancias. De igual modo, hay sistemas que llevan a situaciones que muchos sabemos, y es ver también cómo proteger lo que el mismo sistema te lleva. Y se me corrió. Mencionan también, perdón, del autocentrismo. Si alguien quiere leer completa su presentación, también sería bonito. Y es un pequeño aporte y es un gran aporte también poder señalar, que por supuesto que hablamos cuando hablamos de adultocentrismo hablamos de un sistema de dominación que no todos los adultos y las adultas ejercemos, ¿no? Tiene que ver con una forma de relación, ya, abusiva, si se quiere. La cuestión del dinero, acá había otra cosa que decía. Me gusta leerles, pero me cuesta hacerlo. ¿Quién se anima a leer lo que escribió? ¿O alguien más que quiera compartir? Ustedes van mirando también. Este costadito. ¿Algún aporte más?
¿Quieren que continúe con mi diagnóstico pesimista? Les prometo que al final no hay una salida. Miren, si no creyera que al final hay una salida, no haría 20 años que milito para las infancias, pero sí me parece importante que lo señalemos. Los adultos somos responsables de la situación de la infancia, lo vamos a mirar de una manera más compleja todavía, lo vamos a pensar desde la sociología de las infancias, ya vamos a llegar a eso. Bueno, Karim, sigamos un poquito más, que les quiero seguir arruinando la tarde. Nada, lo hacemos desde ese interés. Estás por allí, vamos a la próxima. Que lo que pretendo que hagamos es una revisión crítica a la convención. Esto no quiere decir que yo no crea que la convención es nuestro hito histórico, político por excelencia, pero sí tienen que saber que el análisis de la convención y la crítica, hay un montón de autores y autoras que vienen revisando ese documento porque tiene algunas características, por lo menos para pensar que la convención sea un piso y no sea un techo, que tenemos que seguir profundizando algunas cuestiones. La primera, van a haber algunos autores que tienen Alejandro Kusianovich, Manfred Liebel, Marta Martínez. Hay varios autores que señalan muchos otros elementos de la revisión. Yo voy a tomar estos 3 aspectos nada más. El primer aspecto es sobre la diversidad de culturas de infancias y adolescencia. La convención, en algún sentido, y esto es desde una mirada crítica, se ha convertido en un elemento monocultural. ¿Qué quiere decir esto? Que entendemos que la infancia es un ideal y que la buena infancia es una en particular. Entonces, cuando pensamos en los niños y las niñas con una buena infancia, imaginamos a unos niños y unas niñas. Y todo aquello que se aleja de ese ideal muchas veces termina siendo estigmatizado, criminalizado, y no como se piensa como si fuese la idea de progreso, esta idea de hay un lugar a donde llegar. Y lo real es que en América Latina la vida de las infancias es bien diversa. Y es tan diversa que la convención no las puede contener. Si bien hay algunos artículos que los mencionan, seguir pensando en un ideal de niños y niñas ha hecho que muchas veces nuestra implementación de políticas piensen en los protocolos, piensen en cuando actuamos de igual manera frente a situaciones absolutamente diversas. En el caso mendocino yo puedo hablar de la infancia racializada, que tiene, por ejemplo, un concepto de familia, que no es el concepto de familia occidental. La familia en las comunidades bolivianas se piensa necesariamente en su red comunitaria, y muchas veces lo que hacemos es privatizarlo al ámbito de una familia nuclear, de alguna manera burguesa, occidental. Entonces no sé trabajar, porque pienso que venga la mamá y el papá y tengo una red de padrinos y madrinas que no tuve en cuenta para hacer una intervención. De esos ejemplos podemos pensar un montón. La idea de la convención como monocultural es un inconveniente porque lo que se hace en la aplicación es que no tenemos en cuenta la diversidad de infancias y las distintas formas de habitar la infancia. Por dar otro ejemplo también, cuando pensamos, esta también es una pregunta que podemos hacernos, ¿qué es una buena infancia? Aparecen muchas veces las infancias trabajadoras, son infancias con las que trabajo, no la explotación económica, que eso es otro asunto, y eso lo combatimos y lo repudiamos, pero sí niños y niñas que en marcos de las condiciones de pobreza y de las condiciones de ruralidad, de contexto y de cultura, trabajan, y generalmente eso está súper mal visto y no es una buena infancia, no está vista como una buena infancia, aunque sea una realidad de muchísimas infancias en América Latina. ¿Saben que no está nunca puesto en cuestión? Los niños y las niñas que consumen, que son la otra cara de la producción del trabajo. Entonces puedo tener, el otro día me mencionaban unos papás en la escuela que tenían una aplicación, tal vez muchos de ustedes los tengan, para controlar el uso de los celulares, ¿no? Y entonces podían saber qué uso tenían. Y era simpático porque eh, lo tomaban como, miren qué bien, estoy teniendo ese control, y me muestran. Y cuando me muestran, ese niño había estado 8 horas en un día, todavía no terminaba el día, había estado 8 horas en la pantalla, y su papá decía, pero yo ya sé que estuvo 5 horas en YouTube, que estuvo 2 horas en los jueguitos. Esa infancia no está puesta en cuestión y es una infancia que está logrando
altos grados de segregación respecto a la comunicación con otras personas, respecto a la posibilidad de concentración. Hay que estar frente a un aula con niños y niñas que están todo el tiempo con tecnología y que no hay estímulo que les resulte. Hay que pensar en la salud mental de tantos chicos y chicas que están atentos a si tengo o no tengo un like. Las tecnologías tienen un impacto, el consumo tiene un impacto que no lo revisamos y que a veces lo asociamos a una buena infancia. Esta idea de buena infancia en función de una clase social, de un tipo de población, es un elemento que también nace en este marco de convención. Por otro lado, la participación. La convención logra reconocer a los chicos y a las chicas como sujetos de derecho, en la posibilidad de opinar y agruparse. Tienen obligación los jueces y todos los administrativos que trabajamos con sus temas de escuchar su voz, pero muchas veces prima más la idea de protección. Y muchas veces esa protección termina siendo tutela, termina siendo en nombre de la protección, y tenemos que vigilarlo porque también estamos en una sociedad adultocéntrica, que eso no tiene que ver con una cuestión natural, pero tampoco es una responsabilidad individual, estoy de acuerdo con las compañeras, sino que tiene que ver con un contexto latinoamericano que además es heredero de un orden patriarcal, es heredero de un orden colonial y de un orden militarizado. Nuestras sociedades son altamente jerarquizadas. En esos contextos hemos nosotros y nosotras habitado la infancia y habitado hoy el mundo adulto. Entonces, la participación como con mucha fortaleza porque es una avanzada de la convención, pero que no ha permitido en la implementación que esto llegue más rápido. Estamos mostrando experiencias de participación 34 años después. Es bastante. Y porque también es un reclamo de los chicos y las chicas. Yo en esto hago voz, pero esto es un reclamo de los chicos y las chicas, al menos en la experiencia mendocina. Y sobre la idea de protección, porque se refiere a un rol, pero la doctrina de protección integral tiene que ver con los derechos. Lo que protegemos son los derechos y sin embargo tenemos un sesgo que sigue siendo paternalista. El preámbulo solamente para nombrar establece la idea de la inmadurez, mencionaron por ahí también la idea de lo vulnerable y en realidad este es un tema que tendríamos que revisar. La infancia es una etapa que requiere más cuidado, pero justamente por esa fragilidad no significa que yo vaya a ser abusivo, todo lo contrario. Debería, frente a la fragilidad, cuidar, proteger sin que nadie me lo pida. Debería ser parte de la compensación cultural de las comunidades, ¿no? Sin embargo, hemos necesitado legislaciones especiales para la infancia, para todos los grupos oprimidos, ¿no? Entonces, dentro de la revisión crítica de la Convención, sabemos que es nuestro piso, pero también sabemos que necesitamos avanzar en materia de protección y participación, que no se convierta ni en tutela ni en paternalismo, y en donde la diversidad de las infancias y las formas de expresar sean tenidas en cuenta. Vamos a mirar un poquito más sobre paternalismo. Karin, ¿querés pasar a la próxima? Porque cuando pensamos en esto decimos, no, yo de ninguna manera voy a ser... esto es una cuestión de salud mental, después necesito que me lo amplíen un poquito. De ninguna manera eh, voy a ser paternalista, ¿no? Yo en mi práctica, yo soy de verdad una militante por el protagonismo, sin embargo estoy permanente, de hecho cada vez que damos estas clases, la relación con las infancias cambia, porque empezamos a notar que tenemos internalizado un montón de prácticas paternalistas que lo hacemos porque queremos ayudar a la infancia, porque queremos proteger sus derechos. La definición general de paternalismo, y este autor es Manfred Lieber principalmente, dice que tomamos las decisiones sin consentimiento, ¿no? Y de esa manera lo que hacemos es restringir la libertad. Pero no lo hacemos porque tengamos problemas de salud mental, retomando lo que dijo la compañera. Esto no es por maldad, no es porque hay buenos y malos adultos. Muchas veces las actitudes paternalistas son con la intención y la pretensión de proteger. Pensemos cualquier ejemplo. No sé. Sale un niño corriendo atrás de la pelota y pasa el auto. Le pega un grito, lo agarro del brazo. Es una actitud que en algún punto
es por su protección, es paternalista. Lo que plantean los autores, y estoy dando un ejemplo muy sencillo, es ¿cuáles alternativas planteamos que sea a salud mental de los profesionales? ¿Viste que tienen que abrir micrófono? Es re difícil de interpretar mensajes. Ok, enseguida abrimos. ¿Qué alternativas podemos plantearnos no paternalistas? Digo un ejemplo sencillo, pero podemos pensar algunos ejemplos más. Cuando pensamos que tiene que ver con la carencia de capacidad o la racionalidad, y esto lo hemos vivido, el paternalismo lo hemos vivido las mujeres, lo viven las clases populares, lo viven cualquier sector que sea las personas racializadas, porque no saben. Entonces yo, que sí sé, hago por ellos, pienso por ellos, diseño la mejor estrategia, la mejor medida de protección, la mejor medida de excepción, porque lo pienso desde los lugares de poder. Finalmente son lugares de poder. Porque pensamos en la vulnerabilidad, y acá hay todo un debate sobre la vulnerabilidad, vamos a pensar la vulnerabilidad en términos de estructuras económicas, políticas, sociales, pero pensar que una persona es vulnerable es complejo. Lo que son vulnerables son los derechos, pero si las personas las pensamos como vulnerables, también las ubicamos en una posición de inferioridad. Yo puedo pensar que una persona está en una situación difícil y en ese momento su situación se siente vulnerable, pero decretar que una persona, determinar que una persona es vulnerable, lo que hace es entonces justificar lo que hacemos en esos abusos o lo que hacemos en estas actitudes paternalistas. Los niños y las niñas tienen algunas fragilidades, como lo tengo yo frente a una persona gigante, como lo tiene una persona con discapacidad, como lo tiene una persona con un problema, una enfermedad de salud mental. Tengo una situación de desventaja, pero eso no significa que de la otra parte vaya a haber un abuso, ¿no? Significa que tenemos que poder tener en cuenta y cuidar la comunidad. Esta pretendida superioridad de racionalidad, de conocimiento, de experiencia. Lo que antes hacía el juez, que hoy se lo juzgamos, muchas veces lo hacemos. Piensa en las situaciones, se me ocurren de las profesiones que tenemos, piensa en las situaciones donde las maestras resolvemos porque sabemos que es lo mejor para el grupo, porque conocemos el grupo, y no quiere decir que no los conozcamos y que si les preguntamos, no vayamos a tener la respuesta que anticipadamente pretendíamos, pero creer que sabemos de antemano lo que hace es hacer actitud paternalista. En las prácticas del trabajo social, en la experiencia larga, que es donde me detengo a hacer mi tesis doctoral, que tiene que ver con las violencias sexuales contra los cuerpos de las niñas racializadas, que es una problemática súper compleja, y donde se definen en muchas ocasiones también, si hay, en el caso de si hay gestación o no, cómo se avanza o no, existen numerosas prácticas paternalistas que modifican la vida de las chicas y los chicos, en este caso de las chicas, eh, y que son con un argumento que tienen que ver con eh, justamente cuidar de ellos, ¿sí? Entonces tengo los mejores argumentos, pero ¿hay alternativas no paternalistas? La respuesta es, hay que buscarlas, sí, las hay, siempre las hay. ¿Cómo logro la autonomía progresiva? ¿Espero que crezcan solos y solas? No, genero situaciones en donde los chicos y las chicas puedan lograr mayor independencia, mayor conocimiento, mayor información y mayor ejercicio de sus derechos, porque yo adulto también cedo un poco, acompaño y doy lugar a que los chicos y las chicas puedan hacer distinto. Entonces, mirando la definición de paternalismo, vamos si querés a la que sigue, vamos a mirar algunos otros elementos que tienen que ver con cómo pensamos a las infancias como representaciones sociales. Algunas las mencionaron ustedes. Yo las voy a retomar con muchísimo respeto en la próxima. Karin, ¿te puedo pedir la siguiente? Debería hacerlo yo y no tener un secretario, perdón, Karin, pero soy muy mala con la tecnología. Las representaciones sociales sobre la infancia son representaciones que las tenemos incorporadas en nuestro lenguaje, en nuestros discursos hegemónicos principalmente, y que nos cuesta mucho desaprender. Y en eso sí yo coincido en que hay que poder desaprender. Pensar a la infancia como futuro es algo que tenemos profundamente interiorizado,
formamos a los niños y a las niñas para el futuro sin saber que los niños y las niñas tienen elementos pedagógicos hoy que hacen a su vida cotidiana hoy. Enseñar educación sexual integral tiene que ver con el presente. Pensar a los niños como futuro muchas veces tiene que ver con las propias políticas públicas, ¿no? De poder lograr, a veces se decía en la política para las mujeres, mejoremos la condición de la infancia para que no sean unas mujeres golpeadas, ¿no? O Mendoza tenía un cartel que por suerte lo pintó, pero ya le habíamos sacado la foto que decía, por ejemplo, em, educa a los niños para que no tengamos que castigar a los adultos, ¿no? Bueno, esta idea de pensar de cómo lograr una sociedad de buenos ciudadanos y cómo eso muchas veces significa eh, pensar en términos de mercado, pensar en términos de productividad, pensar en términos de futuro. Y por otro lado, pensar en la infancia como futuro es no hacer pie en que esta infancia es parte hoy de la sociedad y que necesitan respuestas en el tiempo presente. Pensarlos como clientes, consumidores, ya se los mencioné, esto es algo tan sumamente presente, vamos a encontrar cualquier cantidad, eh, la publicidad pensada para la infancia, son los grandes consumidores del momento, todo lo que tiene que ver con tecnología que mencionamos, pero también todo lo que tiene que ver con lugares de entretenimiento. Entonces uno los ve en la esfera pública, nos parece que están presentes, que tienen protagonismo, pero están ahí porque están consumiendo, porque están siendo clientes para los mercados. Peligrosos por carencia, por potencialidad. Es una cultura que defiende a la sociedad, en general son peligrosos para la sociedad. Acá entra toda la discusión sobre la baja de la edad, de imputabilidad. Pensar a los niños y a las niñas de sectores populares como seres peligrosos es algo que funciona en el discurso. Muchas veces existen algunas políticas particulares, en el caso mendocino tenemos nuestro código contravencional. Hemos solido tener en algún momento de nuestra política toque de queda para que la infancia se vaya a la casa en algún horario del día, no cualquier infancia, la infancia de los sectores populares. La idea de peligroso también tiene que ver con aquellos que alzan la voz y en su momento tuvo que ver con la marea verde, etcétera, etcétera. Todo aquello que es peligroso para la sociedad. Esas representaciones también las tenemos de algunos sectores. La prescindibilidad, pensar que son innecesarios, hacemos todo por ellos. Un ser aún no, una idea que está naturalizada. Se termina convirtiendo en un acto de protección. Hacemos todo por ellos. Hay un autor que dice, no tienen nada los niños y las niñas, no pueden disponer de sus cosas, no pueden disponer de su tiempo, no pueden disponer de tantas cosas. Y para la política pública muchas veces son prescindibles, ¿no? No tenemos en cuenta. Pienso concretamente en las medidas de protección. Si ustedes se van a los legajos, van a encontrarse muy pocas veces con los relatos de las niñas y los niños. En el caso, bueno, de quienes ya trabajan más en el ámbito de la psicología, esos relatos existen, pero existen para darle un sentido de interpretación que nada tiene que ver con la idea de que aparezcan las voces de los niños y las niñas y que eso signifique hacer un plan de trabajo teniendo en cuenta dónde van encontrando las alternativas de salida para muchos niños y niñas. El discurso de privatización, esta idea de la insignificancia, los niños y las niñas son de la escuela y de la familia, no existen otros espacios para la infancia, el deber ser de la infancia es la escuela y la familia, eh, sin pensar que el juego también puede ser problematizado y que las familias también pueden ser problematizadas. Esta idea de que los niños y las niñas son propiedad o dominación, y esa es una cultura de tutelaje que niega la autonomía. Pensar, por ejemplo, con mis hijos no te metas, es lo que permite que, por ejemplo, Estados Unidos sea el único país que no haya firmado la convención. Lo que hace Estados Unidos es decir, de ninguna manera se van a meter en el ámbito de la familia. Esa idea de propiedad es la misma idea de propiedad que nos pesa a los colectivos de mujeres en la esperanza del futuro. Sí, los angelitos. Son ideas que las tenemos y que implican una forma de trabajo con la infancia. Pero bueno, esta última me parece que es lo que de alguna forma justifica cómo hemos pensado la infancia siempre, de una manera singular y con esta idea de puertas adentro, no solamente para los niños y las niñas de los sectores populares, de las familias que hacen mal las cosas. Ojo con eso, porque
Esas familias son las familias que están más al desnudo, son las familias que están más en la escena pública, son las familias que más conocemos. Me refiero en el ámbito privado también para pensar en todas las clases sociales y en esta idea de, esa también la hemos vivido. Mientras seas mi hijo, se hace lo que yo digo, mientras estés bajo mi techo, esta idea de la dependencia que es física, que es económica, ¿no? Entonces son muchas de las representaciones que tienen continuidad y que nosotros no lo decimos igual con los niños y las niñas, pero que frente, por ejemplo, a una separación de niños y de padres y madres, eh, esto vuelve a aparecer, ¿no? De cómo hacemos crianzas colectivas, cómo podemos salir de esa idea, cómo hacen las mujeres que crían solas, cómo hacen, poder pensar la necesidad de otros actores para la vida de las infancias y de ampliar también la mirada y el universo de posibilidad frente a las infancias. Ahí aparecía algún ejemplo, no sé si tienen algún otro ejemplo de las representaciones. Cuando seas grande, bueno, la pregunta de cuando seas grande, ¿tienen alguna otra que se les venga a la cabeza desde estas representaciones sociales? Esta idea de que por ahí ahora hablamos los adultos, los chicos se callan la boca. Ujú. Ajá. Sí. Y esa fue muy de nuestra época. Y ahora, cómo la tenemos? Porque ahora hacemos como un paternalismo más suave. No, no es que haya cambiado del todo, sino que lo que hacemos es tener otros mecanismos. A veces ni siquiera nos damos cuenta. Algunos otros ejemplos actuales que se les vengan a la cabeza. ¿Qué quieres ser cuando seas grande? Que es una bonita pregunta, porque es pensar proyectos vitales, pero que suele ser una pregunta. Yo les preguntaba, bueno, la redundancia, charlábamos con profesionales que se dedican a entrevistar niños y niñas, cómo generaban el vínculo, ¿no? Cómo establecían el vínculo. Entonces decíamos, ¿qué preguntas hacemos? Y generalmente hacemos esa pregunta. Esa es una pregunta que no, es como un rompehielo, pero que no permite saber qué pasa hoy. O el equipo de fútbol, ¿no? Son preguntas que aparecen como naturalizadas y que no permiten el vínculo porque no preguntamos, es como si fuese una pregunta como sí, es como cuando te preguntan, ¿estás bien? Pero nadie quiere saber tanto la respuesta. Son preguntas que no permiten el vínculo. Eh, Algunas otras representaciones de prescindibilidad es saber que tenemos leyes nacionales de centros de estudiantes y los centros de estudiantes no están activos en su mayoría, que tenemos educación sexual integral y que tenemos y no tenemos. Prescindibilidad también es poder pensar eh, en muchas formas de resolver las situaciones de maltrato institucionalizando. Antes nuestros hogares estaban llenos de pobreza y hoy están llenos de maltrato en el sentido de que es la causa por la que aparece una medida de excepción. Tenemos que poder pensar qué otros modos, qué otras salidas le podemos dar a la infancia. Eh, los premios, ¿no? Esa forma de también de que hagan algo para que tengan algo a cambio, eso es bien de la lógica del consumo, pero, pero sí que aparece ahí ese elemento. Bien, a un retomo. Espérate, porque esa es la buena noticia, no te adelantes, Karim. Igual me encanta que estás tan atento, hay que seguirme. La revisión de las metodologías sobre el trabajo con infancia implica darnos cuenta que el camino está andando, pero falta. Y esa falta significa que hoy todavía trabajamos con muchos niños y niñas que viven situaciones de desventaja y y que necesitamos saber que eso no es natural y que necesitamos saber que hay que darle una salida. Y que no puede ser un poquito de salida para algunos niños y niñas, tiene que ser toda la salida para todos los niños y para todas las niñas. Y en ese sentido nos ponemos a revisar críticamente todas nuestras acciones y con la expectativa de poder darnos cuenta qué cosas hacemos de manera paternalista, qué cosas hacemos incluyendo a los niños y niñas en nuestras formas de trabajo, cómo les damos participación protagónica, esto es, en conjunto con otros niños y otras niñas, y si estamos dispuestos a escuchar lo que tienen para decir.
porque ahí es cuando vamos a ceder poder. A modo de ejemplo, Mendoza tiene una experiencia desde la organización La Veleta y la Antena que significó una política de participación en escuelas primarias para los niños y las niñas. Hasta 12 años participaban desde el primer grado. Y ahí todos teníamos la bandera de los derechos de los niños y las niñas. Y hasta ahí todas las escuelas querían tener su centro de estudiantes de primaria, porque era maravilloso pensar en la participación de los niños y las niñas. Cada escuela generó con los niños y las niñas un plan de acción que podían llevar a cabo, pero que tenían que articular con las autoridades. Cuando eso significó una negociación, los proyectos de protagonismo empezaban a dejar de tener tanto respeto, ¿no? Esta idea de que los niños y las niñas hablan en serio. Y cuando están pidiendo relaciones más afectuosas respecto a los adultos que los crían, respecto a los adultos que los educan, tiene que ser tenido en cuenta. Cuando hacen objeciones respecto a, no solamente en el trato, sino a los contenidos de las materias de los niños que son rurales y que decían, yo me sé más los yuyos que las seños, y que se sabían 15, 14 especies de plantaciones y que no los podían decir en clases porque estaba mal contar que ellos en la tierra trabajaban, todas estas experiencias hacen ver que no es tan fácil habilitar la participación, porque finalmente es ceder poder. Lo que no quiere decir que vamos a convertir esto en una tiranía de los niños y las niñas, sino que tiene que ver con una lógica de mayor respeto hacia la infancia, y eso nos implica. Decía yo entonces a Karim que la próxima que sí la puede poner, porque estamos bien de tiempo, es que vamos a mirar que también lo dijo, no me acuerdo si era el nombre de Daniel, pero dijo que teníamos muchas herramientas, y acá las vamos a mirar. Vamos a mirar la siguiente herramienta que tenemos a favor. Karim, ahí sí, si querés mover a la siguiente. Bueno, esta es una herramienta que tenemos bien novedosa. La pregunta es si es novedosa. Seguramente tienen que tener... Gracias, Brenda. Yo voy tomando nota de lo que dicen, incluso para retomarlo en la próxima también, ¿saben? La ley Lucio, no tengo yo que darles mayores explicaciones, nace en un contexto de crueldad, asociado muchas veces a unas mamás lesbianas, pero que en realidad eso ya era un sesgo de género, en realidad está asociado a un contexto de violencia en donde un par de adultas, que podrían haber sido también varones y podrían haber sido de cualquier clase social, terminaron con el crimen y el cruel asesinato de Lucio Dupuy. Tuvimos que armar entonces una ley que se llama de creación de un plan federal de capacitación sobre los derechos de niños, niñas y adolescentes. En este plan también se marca nuestra especialización. Sabemos que es una apuesta a continuar formándonos. La pregunta es, ¿esa es una legislación nueva? ¿Necesitábamos esta legislación? ¿Necesitábamos? Sí, la necesitábamos. La respuesta es sí, la necesitamos. Necesitamos una legislación que nos recuerde que a los niños y las niñas hay que respetarles los derechos. ¿Se entiende lo que digo? Es poder volver a poner en discusión toda la contradicción que tenemos, todo lo que falta, todo lo complejo que significa asumir el cuidado de los niños y las niñas como especie humana. Dice este plan federal, va a ser capacitación de carácter continuo, permanente y obligatorio. Es importante señalar también esta idea de que las sociedades cambian, hay que seguir formándonos. También nos menciona la corresponsabilidad, habla de nuestro sistema de protección, integra, por supuesto, todo lo que tiene que ver con las administraciones provinciales, municipales, locales, las organizaciones sociales también, ¿no? Las comunidades cooperando y colaborando para que se aplique la ley, y la reglamentación que sucede en la provincia de ustedes, que es poder pensar también la recepción de cada territorio, porque también sabemos que tenemos una variedad no solamente de escenarios políticos, eso también es un elemento de esta reglamentación, sino también de contextos que deben ser tenidos en cuenta. Hay un micrófono que se abre. Sí, Brenda, el tema de los trabajadores lo podemos retomar, tiene que ver con las condiciones de trabajo, y eso es toda una discusión que hay que darla.
porque explicaría de alguna manera también por qué es tan difícil resolverlo. Tampoco somos los que tenemos que resolver, no somos los profesionales tenemos que resolver, no somos los únicos que tenemos que resolver, no somos los únicos actores que tenemos que resolver. Esta legislación tiene unos elementos súper importantes que son sus principios rectores. Ahí sí, si querés pasar a la siguiente. Estos me parecen que son una herramienta que potencian lo que ya hemos tenido como... Sí, pasa a la próxima, por favor. Que ya hemos tenido en estos innegociables que mencionábamos, como la autonomía progresiva. Fíjense qué interesante lo que menciona estos principios rectores de la ley. Falta su reglamentación y su adhesión, la reglamentación no, la adhesión en las distintas provincias, pero menciona velar por el respeto de la convención, velar por el respeto de los derechos de los niños, generar las condiciones para una convivencia social fundada en vínculos de afecto, confianza, que se definen como buen trato, fundamental para el desarrollo de los proyectos de vida. El último dice propiciar la perspectiva de género y diversidades, y en el C menciona promover los espacios y las metodologías necesarias para que se garantice el derecho a ser oídos de los niños y las niñas, en todos los procesos ya lo sabemos, pero además que se garantice el derecho a la participación. Y fíjense qué interesante lo que menciona, este es un paso más a la autonomía, es poder pensar en el énfasis a la posibilidad de incidencia política. Niños y niñas que participen en el diseño de las políticas que los afectan. Eso me parece muy importante. Entonces tenemos una ley Lucio que nace en un contexto de crueldad, pero que nos recuerda y vuelven a ser recordatorios éticos que tenemos que respetar los derechos, que tenemos que generar condiciones de buen trato, y esto es vínculos de afecto y confianza. Los generamos en nuestras prácticas profesionales, podemos hacerlos, tenemos el tiempo para generar vínculo con los niños y las niñas. Son niños que van de paso, sabemos qué pasa con esos niños y esas niñas después de algunos años. Poder pensar nuestras prácticas en estos términos y volver a revisar y volver a pasar por esa memoria histórica que mencionaban antes, de todo lo que ya tenemos logrado y todo lo que continúa. Y en esta última, que son, decimos, nuestras cartas tiene que ser un poco de esperanza, tiene que ver con explicar los aportes que hace el protagonismo desde la sociología de la infancia, poder explicar que en lo que nos ha pasado, en algún punto puede aliviarnos, pero a la vez nos tiene que comprometer un poco más, es que nos hemos formado pensando que la niñez, las infancias, tienen que ver solo con la edad y el desarrollo, y con la fase transitoria. Eso es real, no es lo mismo trabajar con un niño que tiene 5 que trabajar con un adolescente, no es lo mismo trabajar con uno de 8, pero la edad es un elemento, es una variable, y eso nos acompaña a lo largo de la vida. El desarrollo es una variable en un momento, es muy importante, no es lo mismo poder pensar alternativas, y no es lo mismo pensar ni siquiera una entrevista para niños más chicos y más grandes, pero es una variable. Después hay que tener en cuenta otro elemento que es la generación. Los niños y las niñas son una generación en su tiempo y en su espacio. No son nuestra infancia de los 80. Toda la No son madrugada para sentirme actuales. bien. Micaela, tenés tu micrófono abierto. Gracias. Decime si vos querés, Micaela, por favor. Igual. Entonces, pensar que también tenemos que tener en cuenta la generación, saber que existe una memoria histórica de lo que pasamos y que no queremos que vuelva a pasar, pero que también son otros niños y otras niñas, y hay que poder conocerlos, y hay que poder conocerlas. Partir desde esa premisa de que no conozco las infancias actuales, que tengo que poder dar con ellas y que van a ser bien diversas, de su tiempo y de su espacio, que son además una categoría permanente de las sociedades. Y ahí pensamos en la idea de prescindibilidad. Yo no tengo todas las cámaras prendidas. Si tuviera todas las cámaras de ustedes prendidas, a lo mejor hasta me encontraría con algún niño o alguna niña. Siempre en las actividades virtuales hay alguien que está haciendo tarea de cuidado, también, hace varias cosas a la vez. Si yo tuviese que pensar en esta sala, que somos la sociedad, podríamos decir que todos nosotros hemos sido niñas y hemos sido niños. Es una certeza. Podríamos decir de qué generación es cada uno, eso, bueno, cada quien sabe por ahí. Pero también podríamos afirmar, por lo menos en las cámaras prendidas, que acá no hay niños y niñas.
están en la sociedad pero no están presentes en esta sala. Es decir, que estoy hablando de la infancia sin la presencia de los niños y las niñas. Eso no se nos tiene que olvidar, porque si yo puedo empezar a pensar que cuando diseño una estrategia, que cuando pienso una forma de trabajo, que cuando pienso el diseño de una pedagogía, de una clase, de una forma de enseñanza dirigida a ellos y a ellas, son una parte permanente, los niños y las niñas van a crecer, por supuesto, bueno, pero siempre las sociedades tienen a sus infancias. La sociología lo estudia poco porque son un grupo social invisibilizado de un montón de aspectos y de lugares, pero es importante entender desde la sociología de la infancia cómo se complejiza este concepto. Ustedes ya vieron la historia de la infancia, que eso también es un elemento, saber que no es lo mismo la infancia de nuestros abuelos y las abuelas, que tenían otras privaciones. Por eso levantamos como bandera la convención, pero tampoco son las mismas infancias las que viven ahora y nos reclaman al mundo adulto que vayamos más rápido, que estemos más alerta, que cuidemos más, que respetemos más, que no necesiten tener que venir a pedir ayuda, que no haga falta pedir ayuda. Porque esto sería naturalizar los problemas que tenemos. La interseccionalidad la agregamos luego, pero es para entender que también no va a ser igual pensar en condiciones de clase, raza y género. Pero entonces decimos la infancia, además de ser una construcción social en cómo la concibo, es un fenómeno social y va más allá de los años que dura la experiencia vital. Incluso hay comunidades que entienden la edad como un ciclo que siempre retorna. ¿Vieron esas personas que mencionan y dicen, yo siento que tengo un niño adentro? Que uno no sabe si está embarazada, si está diciendo algo que es alegórico a cómo se siente en su espíritu o qué. Tiene que ver con que la concepción de niño como una fase transitoria y nada más es una concepción occidental. Hemos aprendido que hay un devenir a hombre, en general se menciona como a hombre adulto, podemos pensar adultos en general, como un ser acabado, maduro, perfecto. ¿Podemos afirmar eso? No, lo que decimos es, tenemos un grupo de edad que está más fragilizado por sus condiciones de edad, por sus fuerzas. Habría que ver hasta dónde, porque si pudiéramos tener en cuenta que son una parte de la sociedad y tomáramos sus aportes, seríamos una mejor sociedad. Forman parte de la estructura social, están presentes en todas las culturas y sociedades. Es una forma particular y distinta de la estructura. Sociológicamente hablando, es una categoría social permanente, por lo tanto, niños y niñas construyen la sociedad en la que vivimos, son parte entonces de esa sociedad. Para finalizar y abrir un poco el micrófono a pensar que entonces ningún niño es privatizable, esas son palabras de Alejandro Kuczerowicz, el formador de muchos de nosotros en Perú. Ningún niño puede ser refundible fuera del ámbito de la responsabilidad de la sociedad y de la especie de la que es parte. Los niños, niñas y adolescentes son responsabilidad de la especie. Y en ese sentido es un llamamiento a pensar cómo hacer mejor nuestra tarea como profesionales, considerar las condiciones, disputar esas condiciones para tener una vida de la infancia distinta, pero también disputar los sentidos comunes y el poder que asumimos todos nosotros y todas nosotras en la vida cotidiana, porque a los niños y a las niñas no nos las cruzamos solamente en el ámbito del trabajo, nos las cruzamos de manera cotidiana. Hasta acá, y a toda velocidad, una teoría que tiene 40 años de desarrollo, que tiene expresiones y experiencias de resistencia de muchos niños y niñas. Lo mío es un aprendizaje de un grupo de niños y niñas que ya vamos 5 generaciones en nuestra organización y que hemos podido aprender junto con ellos y con ellas otras formas de hacer, en mi caso, trabajo social, una forma respetuosa de las comunidades que me permiten hoy compartirles. Es una mirada, pero que está retroalimentada y de alguna manera construida colectivamente junto a niños y niñas. Muchas gracias, abro micrófono. Hasta aquí entonces la presentación. Hay una mano. Ahora escucho yo. ¿Qué tal, Cecilia? Soy Elizabeth Romano, soy pediatra y médica de adolescentes. Escuché tu clase que me pareció fantástica y escuché también a mis compañeros y estoy de acuerdo con todo.
Es verdad que el panorama parece así como muy deprimente, pero justamente desde el cartel ese que decía el silencio de salud, que fue quitado de los hospitales, ¿no? Hasta ahora, personalmente pienso que aparte de todo lo dicho, la salud mental de los profesionales que trabajan con los niños, las niñas y los adolescentes y las adolescentes, y la falta de recursos humanos es lo que en realidad está impactando en nuestra sociedad. No tenemos, yo estoy en contacto mucho tiempo con chicos y chicas y adolescentes que están vulnerados en sus derechos. Trabajo en Caleta Olivia con un equipo en general de docentes, abogados, jueces y médicos, enfermeros y gente de salud, que podemos intervenir en los momentos en que llega a nosotros o que nos enteramos, ¿no? Pero resulta que no alcanzan la cantidad de profesionales en las diferentes áreas para poder asumir. Estoy hablando solamente de una provincia, de la provincia de Santa Cruz, que es donde yo trabajo. También tenemos profesionales que están agotados, gente que no quiere hacer las denuncias porque después no quiere tener que gastar de su tiempo, que es dinero, en ir a tener que dar una declaración de algún niño, niña o adolescente que ha sido violentado en sus derechos. Y tenemos profesionales desde los docentes hasta los jueces en general, pasando por salud y por todo, que están agotados, y si bien las políticas están buenas y estamos logrando mucho, como dijo uno de los compañeros hoy, no alcanzan. No alcanza la cantidad de gente para hacerle pie a todo esto. Por ejemplo, mientras vos hablabas, yo me acordaba, nosotros tenemos una familia que hace exactamente 10 años que estamos tratando de sacar al padre, de sacar a los chicos, de intervenir. Hemos tenido un montón de intervenciones desde el colegio hasta el juez. Hemos podido demostrar las cosas y sin embargo no se logra sacar a los chicos. Y si se sacan, están un periodo de tiempo y después vuelven. Y sigue sin solucionarse el problema. Y este es uno de Caleta Olivia solamente, ¿no? Así que yo te escuchaba y escuchaba todo lo que decían y estoy totalmente de acuerdo con todo, hemos logrado mucho, pero me parece que la salud mental de todos los que trabajan con niños, niñas y adolescentes y la parte económica y el cansancio y la falta de profesionales en esto tiene muchísimo que ver. Nada más, eso era un comentario, ¿eh? Gracias, Elisa, te agradezco porque aparte habías hecho el comentario y yo no había sabido tomarlo. Me parece muy importante lo que decís porque también en esto tengo que hacer explícito el sistema de dominio del que vengo hablando. El adultocentrismo no es una conducta individual, no tiene que ver con cómo nos socializamos. El adultocentrismo como sistema de dominio tiene que ver con que para que exista como tal, se tiene que institucionalizar. Y eso significa que hay una serie de fórmulas que hacen que esto se sostenga en el tiempo. Tienen que existir instituciones que impidan que esto cambie. Entonces, ¿cuál es el rol que tenemos los profesionales? Ser líneas de fuga, porque el sistema está pensado para que esto no cambie. El sistema en general, el sistema estructural, esta idea de sociedades jerarquizadas que tienen, imagínense el origen que tenemos en la colonia. No hemos podido todavía desaprender que generamos fórmulas, que clasificamos poblaciones, que jerarquizamos y pensamos. Ese pensamiento es colonial, recién ahora lo estamos revisando. No justifica, pero explica un poco que esos sistemas de dominio, para que existan, tienen que haber instituciones. Entonces, muchas veces no tener profesionales, no tener salud mental suficiente, no tener recursos, tiene más que ver con una fórmula para que esto no cambie que con la posibilidad de hacer de buenas voluntades. No tiene que ver, no somos ingenuos. Tema de dominio significa instituciones. Lo que generamos desde estos espacios, y lo digo apasionadamente porque además también me enfrento como vos a situaciones difíciles y también voy cuidando mi salud mental porque sí entiendo que no es sencillo trabajar
son creo que los campos más crueles de trabajo, enfrentarnos a las dificultades de niños, niñas, en contextos de violencia puntualmente, pero es saber que somos líneas de fuga, que la búsqueda no es cambiar el mundo. Me encantaría, yo empecé mi carrera queriendo cambiar el mundo, hoy lo que intento es cambiar la vida de niños y niñas puntuales con nombre y apellido. Y en ese sentido entiendo que estoy en un sistema que tiene una intencionalidad y que yo necesito encontrar líneas de fuga. No sé si es esperanzador, pero por lo menos una invitación a poder pensar en la próxima qué alternativas nos damos, cómo hacemos con lo que, con el sistema que tenemos de dominio, que es adultocéntrico, que es patriarcal, porque vamos a ver que muchos de los grupos de violencia que trabajamos vienen desde ahí también, que es clasista, que es aporofóbica y un largo etcétera. ¿Cómo podemos hacer para pensar colectivamente estas formas de salida? No sé si me dejo entender. Gracias, Elizabeth. ¿Alguien más que quiera decir comentarios, impresiones, a favor, en contra? ¿Quieran compartir? Me gustaría escucharlas. Les he dejado en silencio, no me lo creo. Bueno, Bueno, Cecilia, yo creo que hay una cuestión clave que no pasa y, y que tiene que ver con esto de que no, en la agenda política la infancia no ocupa el lugar que debería, porque creo que si entramos a mirar un poco, esto no tendría que ocurrir, ¿no? Mm, Comparo totalmente con esto el desgano y el desgaste que nos produce trabajar y aparte estamos atravesados por un montón de subjetividades, muchas veces nos encontramos proyectados en esto que le está pasando a ese niño y te duele y ves que hasta la justicia no le importa o lo intenta pero no puede. Entonces de ver hacer como sí, ¿no? Como se va estructurando todo, se politiza todo de tal manera que hay demasiadas grietas por donde se caen los pibes. Me acuerdo que era una de las presentaciones que hice el año pasado en la diplomatura, ¿no? ¿Qué pasa? ¿Por dónde se caen los pibes? Y por esas grietas. Porque decimos, eh, bueno, la asignación universal por hijo es una ley, bueno, vamos, cuál es el objetivo? El mejor de todos, que el pibe tenga educación y tenga salud y que lo mínimo se lo garanticemos. Mentira. Un chico que asistió un día a la escuela no le podés negar el certificado de escolaridad. Entonces, no estoy garantizando de que ese niño vaya a la escuela, porque un niño tiene que jugar y tiene que aprender, no tiene que estar trabajando, cuidando a sus hermanos o perdiéndose de la infancia, ¿no? Pero bueno, tiene que ver con eso, con que mientras no se den los lugares que se tienen que dar, quedamos solamente nosotros, somos la carne de cañón. Y como decía Elizabeth, eh, la salud mental entra a tope y vamos hasta donde podemos. Muchas veces nos frustramos y nos tomamos como una pausa, como que nos alejamos un poquito, como para tomar aire y después volvemos con todo. Y así seguimos. Pero está muy politizado todo. Vos sabés que me acuerdo de una experiencia el año pasado, como las redes incluso no tienen mucho que ver con esto. Hubo una entrega en una escuela que a mí me invitaron a participar del servicio social del hospital, entrega de las netbooks de Conectar Igualdad. Entonces, bueno, estaba yo ahí en el acto, le entregan a todos los chicos la computadora, y vos veías de pronto, no sé, vinieron autoridades del Ministerio de Educación y demás, y cuando vos mirás de lejos y ves que, por ejemplo, la foto le sacan al nene boliviano con su familia, la fotito le sacan, y entramos hasta toda esta cuestión del estereotipo de la pobreza, de te le ayudo porque si decimos de una puedo, ¿no? manera, ¿saben cómo le decimos a ese tipo de fotos? Pornografía de la pobreza. Hemos, de alguna forma, visibilizamos todo aquello que nos hace sentir como
es por ahí y no generamos cambios estructurales. Yo quiero dejar este malestar acá, lo quiero dejar, me parece que es importante que pensemos en el malestar que tenemos, pero podemos soltar la toalla y la semana que viene no esté nadie, es un plan, o podemos permitirnos pensar cómo hacer alternativas. Insisto, estamos frente a un sistema, primero un sistema de producción. Parece una obviedad, pero poder señalar que estamos en un sistema capitalista que hace que la educación no sea igual para todo el mundo y que estemos esperando está la población sobrante y muchas veces trabajamos con esa población en un sistema que en realidad educa a algunos para, no sé, que tengan inglés y sean competitivos en su futuro y a otros los educa para que sepan leer, escribir a duras penas y para que sean población de descarte. Un sistema capitalista que además ha permitido históricamente que nos distribuyamos los roles de la división del trabajo de manera eh, diferenciada y que entonces, digamos, bueno, acá he visto por lo menos en cámara algunos varones, pero en general esta tarea la hacemos las mujeres, porque no solamente cuidamos en el trabajo, cuidamos en las casas, cuidamos en las comunidades, triple jornada, dicen algunas de las feministas. Tenemos para revisar todos estos aspectos y a mí me interesaba además traerles más malestar. Esto es un poco a propósito, porque también nos va a permitir entender que eso no sucede porque sí. Por un lado, para que en octubre también pensemos quiénes son los candidatos y qué ofrecen para la infancia. ¿Qué ofrecen para la infancia, que además es la mitad de la población, si la miramos sociológicamente? ¿Qué ofrecen? ¿Qué presupuesto? ¿Qué condiciones? Hay que poder pensarlo, porque si no lo que estamos haciendo es retrocediendo y en la próxima diplomatura que nos juntemos vamos a seguir mostrando eh, desafíos pendientes. Me interesa que miremos el malestar, me interesa que sepamos que también lo planteamos desde la vida real. Yo podría hacer acá una exposición del deber ser y iría muy bien, pero me interesa que podamos pensar también formas de trabajo donde podamos ver los cambios. La experiencia de la Ballet y la Antena, una organización que ya tiene 13 años de trabajo y que ha permitido generar también su diplomado y su maestría, está haciendo en la facultad, en la Universidad Nacional de Cuyo, tuvo como experiencia, y eso lo vamos sosteniendo y difundiendo, la posibilidad de evaluar las acciones que hacíamos con los niños y las niñas que hoy tienen sus 20, 23, 30 años. ¿Sí? Hemos podido revisar todas aquellas acciones. ¿Qué cosa ha marcado la diferencia? La participación de los niños y las niñas en esas intervenciones. Entonces también tenemos el lujo de decir, no nos arrepentimos de mucho, no nos arrepentimos de muchas cosas. Ha salido bien. Cuando yo comparto una experiencia que sale bien, es para decirles que dentro de ese sistema de opresión patriarcal, capitalista, racializado, somos posibilidad de generar junto a los niños y las niñas, con la participación de los niños y las niñas, líneas de fuga. Con ese interés, yo retomo lo que ustedes han mencionado, incluso en los chats. La semana que viene vamos a mirar algunas metodologías. Pueden no estar y decir, largué la toalla, después de esta clase me di cuenta que esto no tiene ni para atrás ni para adelante, o podemos decir, démosle pelea, porque los pibes y las pibas no necesitan, porque son nuestra responsabilidad como especie, y démosle lugar a pensar qué fórmulas, qué cosas salieron bien. Piénsense ustedes también ejemplos de participación de chicos y chicas, lo vamos a hacer como puerta de entrada, y vamos a mirar lo que hacemos realmente son resistencias. No es que nosotros decimos, acá nos sale re bien la justicia mendocina, ustedes no se imaginan lo que es, deberían venir y mudarse. No, no, no. Lo que tenemos que mostrar es cómo generamos las resistencias y cómo eso no nos lleva a la salud, ¿no? Porque no nos lleva a la salud porque sabemos que el escenario es hostil, porque sabemos nuestro diagnóstico pesimista. No nos lleva a la salud porque entonces sabemos que estamos haciendo resistencia. Y en ese sentido, compartirles un poco la experiencia, que es una experiencia singular, que tal vez no tenga nada que ver con la experiencia de ustedes, lo verán, pero sí poder por lo menos señalar otras miradas y que eso nos permita el debate, el diálogo, la posibilidad de pensar. ¿Les parece? La veo que ha llegado Mariana y yo creo que estamos en hora, pero bueno, ustedes me dirán. Hola Cecilia, sí, vos sabés que hoy estuve yo complicada,
pero bueno, traté de sumarme lo más pronto posible, así que nada, decirte de mi parte bienvenida, gracias por tu aporte. Y sí, nos encontramos la clase que viene el próximo lunes a la misma hora. No sé si ya les habrán enviado el link de asistencia. Y nada, mil gracias decirte nuevamente. No sé si les contó Jenny de que la tuvimos el año pasado en la diplomatura, para los que no la conocían, y bueno, la verdad que las clases fueron tan magistrales que la volvimos a convocar. Así Yo que mil eso gracias eso no les creo del mucho, equipo. pero sí les voy a compartir que existen niños y niñas que se dan el lujo de decir que hemos pasado por sus vidas y eso para nosotros es importante. No como protagonismo nuestro en sus vidas, sino para poder ver que hay niños y niñas que están hoy organizados y les cuento solo una anécdota para que vean que la resistencia es posible. Y esta semana la propia organización logró que por primera vez el Estado provincial reconozca a los niños y las niñas en su órgano de gobierno. Vamos a ser la primera organización donde los niños y las niñas sean órgano de gobierno, la responsabilidad civil sigue siendo de las adultas y los adultos, y los niños y las niñas por primera vez tienen una organización donde la personería jurídica les pertenece. Me parece que esas son algunas de las experiencias que nos permitan pensar en que la clase que viene alguien venga. ¿Está bien? No es ingenuo. Cecilia, yo aprovecho, hay una consulta en el chat. A ver. Ahí no te interrumpo antes de que se desconecten. Hay alguien que no tiene el micrófono muteado, no sé si podrán desactivarlo. Andrea López. Niños y niñas acá. Sí. Antes de que se desconecten, hay una cursante que pregunta por los seminarios. No sé si habrán visto en la plataforma que publicamos un formulario en donde ustedes tienen que elegir 2 seminarios. El seminario se dicta para terminar el curso de especialización. Con esa temática van a tener que hacer el trabajo final y en equipo. Lo importante sería que ustedes elijan un primer seminario y un segundo seminario por las dudas, porque hay un cupo limitado para cada uno. Y bueno, va a estar habilitado hasta el día 25 de octubre, si no me equivoco. Pero bueno, sería bueno que lo pudieran ir haciendo ahora. Es en línea el formulario y nada más tienen que elegir. ¿Sí? ¿Una pregunta ahí? ¿Andrea? Ah, no, bueno. Bueno, son 5 seminarios en total, creo que había un sexto a confirmar, pero bueno, ahí lo vamos a ir viendo a ver si se puede dar o no. Pero bueno, son 5 seminarios y ustedes tienen la posibilidad de elegir 2, ¿sí? Por las dudas que no alcance el cupo en uno, tienen un plan B. ¿Y esos seminarios comienzan luego de terminar este módulo? Sí. Pueden ir eligiendo, pero apenas termine el módulo 4 ya comenzaríamos a cursar esos seminarios simultáneamente. Yo igualmente voy a hacer la publicación y les va a llegar la información, pero bueno, si pueden elegir ahora mejor porque ya vamos a ir armando las comisiones. Y bueno, tienen que señalar también quién es el tutor de ustedes, ¿sí? Para organizarlo más rápidamente. Y bueno, lo importante es que van a tener que trabajar de forma intersectorial, no como veníamos rindiendo hasta ahora en línea, ahora va a ser un trabajo en equipo, como lo hacíamos el año pasado, y bueno, y este año para los cursantes que son nuevos, sepan de que los equipos están compuestos por un integrante de cada sector. Genial, igualmente cualquier cosa consultan, sí, estamos a disposición, pero bueno, la idea es, de hecho la próxima clase continuamos con una perspectiva teórica y el día 9 de octubre vamos a armar un debate con un representante por cada sector, ¿sí? Eso sería ya una parte de aplicación, para que cada sector nos comente qué protocolo de intervención aplican, así cada uno de nosotros está enterado de lo que pasa, ¿sí? Del otro lado. Y bueno, ya después es el cierre con Cecilia también. Así que si tienen dudas, igual le recurren a los tutores y si no, nos manejamos en la plataforma, nos consultan ahí. Recuerden que están los foros, ¿sí? Cecilia, no te interrumpo más.
No, yo les aprovecho para saludarles, para agradecerles el espacio y bueno, para decirles que nos encontramos la siguiente semana. Muchas gracias.